algo muy especial que debemos hacer todos: darnos cuenta cómo es que Dios está trabajando por nosotros. ¿Qué es lo que Dios está haciendo por cada uno de nosotros en cada momento? Hay veces, todavía el día de ayer, me expresaban la suerte, y yo les digo, ¿suerte? ¿No es que Dios está al control de todo? Y eso es lo que quiero compartir esta mañana con ustedes. En el libro de Daniel dice el pastor Báez que antes de entrar al libro, solo con el título del libro, nosotros tenemos mucho que hablar, mucho que decir acerca del libro de Daniel. ¿Qué significa Daniel? Lo tienen ustedes ahí en pantalla, ¿verdad? ¿Qué significa Daniel? Daniel significa Dios es mi juez. Así que antes de entrar al libro, nosotros ya tenemos un mensaje que encontramos en el libro, pero que esta mañana quiero que nosotros nos demos cuenta que en el libro de Daniel nosotros tenemos más que profecía. Ustedes saben eso. En el libro de Daniel, y esta mañana no voy a tocar profecía, porque mi propósito es de que nos demos cuenta que en el libro de Daniel tenemos más que profecía. ¿Y qué es lo que tenemos en el libro de Daniel? Bueno, hay una declaración que me gusta mucho del pastor Williams que dice: hay un Dios que nos cuida detrás de las escenas de acción en la historia. ¿Sí? ¿Se dan cuenta de eso? ¿Lo han vivido ustedes? ¿Lo experimentamos? De que hay un Dios, mientras nosotros vemos el desarrollo de la historia de la humanidad, no podemos perder de vista que hay un Dios, y por cierto, cuidando a ustedes y a mí. Y eso es un gran mensaje que nosotros podemos encontrar y encontramos en el libro de Daniel. Ahora, decimos más hay en el libro de Daniel. ¿Qué encontramos en el libro de Daniel? Algunas personas, algunos eruditos, algunos teólogos dicen de que el libro de Daniel es un libro de historia, pero que entendamos que contiene un tipo especial de historia. No es cualquier historia la que nosotros encontramos en el libro de Daniel. Nosotros encontramos en el libro de Daniel una historia teológica. Nosotros encontramos en el libro de Daniel una historia en las manos de Dios. No sé si ustedes han leído el libro de Daniel. ¿Han leído el libro de Daniel? ¿Se dan cuenta de lo que estoy diciendo? Que cuando nosotros hemos leído el libro de Daniel, nosotros encontramos una historia, y encontramos la historia. Encontramos una historia, pero que está enmarcada directamente en nuestro Dios. Y por cierto, cuando nosotros leemos la Biblia, es importante que entre tanto personaje que nos da tanto ejemplo a seguir, no perdamos de vista que la Biblia nos habla y nos revela a nuestro Dios. Y en el libro de Daniel encontramos una historia que está en las manos de Dios. Encontramos una historia religiosa, o encontramos relatos religiosos que nos animan, como estudiábamos en esta lección del trimestre, en esta lección de esta semana. Historias religiosas que nos animan, que nos motivan a serle fiel a nuestro Dios. En el libro de Daniel nosotros nos damos cuenta que Dios es identificado grandemente como el Dios eterno, el Dios de los cielos,
el máximo, el mayor, y voy a utilizar esto entre comillas, el mayor de los dioses. Por lo tanto, en el libro de Daniel nosotros encontramos más que profecía, y sin duda alguna, más que las bestias, más que las guerras, más que visiones. En el libro de Daniel no debemos perder de vista la revelación de nuestro Dios, que Él está al control, que Él es el juez. Y yo le puse y ama, porque Dios muestra su amor en su cuidado con cada uno de nosotros. Y en el libro de Daniel nosotros lo encontramos. Por lo tanto, esta declaración que decía al principio, quiero que quede resonando en nuestra mente. Hay un Dios que nos cuida detrás de las escenas de la historia. Hay un Dios que nos cuida detrás de todo lo que ustedes están viendo o estamos viviendo hoy. Dios está con nosotros y Él nos cuida. ¿Cuántos fueron a las clases de ILAC? Mi hermano, ok. Les voy a dar un resumen que lo saqué de la clase, ok. Así que vamos a repasar los que fuimos a la clase y los que no fueron a la clase. Hoy les voy a dar un resumen. El libro de Daniel tiene una estructura muy especial y tiene una relación muy especial el libro de Daniel. Quiero presentarlo en esta pirámide. El capítulo 1, y esto es muy importante, porque en los capítulos se relacionan, pero en la relación que encontramos en los capítulos, allí encontramos a Dios revelándose de diferentes maneras. En el capítulo 1, Dios es el proveedor, Dios es el que da, y no voy a andar más acá, porque en él me voy a quedar en este momento, y es el tema. El capítulo 2 está relacionado con el capítulo 7. Solo para hacer un ejemplo, porque no puedo entrar en detalles por el tiempo. Pero el capítulo 2 tiene una visión, un sueño, ¿verdad? Una visión, un sueño. ¿Recuerdan cuál es esa visión? ¿Cuál es el sueño? Sí, el que tuvo el rey Nabucodonosor, ¿ok? La estatua. Está relacionado el capítulo 2 con el capítulo 7, que encontramos en el capítulo 7. En el capítulo 7 encontramos una visión a Daniel, las bestias, ¿correcto? Las dos visiones están estrechamente relacionadas, solo que una fue dada al rey y la otra fue dada a Daniel. Pero las dos tienen relación. ¿Qué me dicen de Dios? Porque siempre hemos estudiado qué me dice de la historia, pero ¿qué me dice de Dios? El capítulo 2 y el capítulo 7 me dice que Dios es el revelador, que Dios revela, que Dios se comunica con nosotros, que Dios tiene una estrecha relación con nosotros y sin duda alguna Él conoce el futuro. Y Él marca el futuro a favor tuyo y mío. El capítulo 3 está relacionado con el capítulo 6. ¿Recuerdan qué encontramos en el capítulo 3? ¿Le hago un examen? Encontramos a la estatua que había hecho Nabucodonosor. Yo les estoy haciendo este examen porque esto lo estudiamos esta semana. Ya después ya no les voy a seguir haciendo más preguntas. Pero quiero que veamos esto. En el capítulo 3 nosotros encontramos la estatua a la cual había que adorar, ¿verdad? Al ídolo, al que había que adorar. Y en el capítulo 6, ¿qué encontramos? Daniel en el foso de los leones.
Ok, en el capítulo 3, los amigos de Daniel, los jóvenes, son liberados, ¿sí? Del horno de fuego. Y en el capítulo 6, Daniel es liberado del foso de los leones. Los dos, los amigos y Daniel, son liberados de la muerte. ¿Están conmigo? ¿Qué nos enseña acerca de nuestro Dios? Nos enseña que Dios nos libra, que Dios cuida de nosotros, que aun cuando hay un mal que quiere matarnos, Dios nos da libertad. Y así podemos ir viendo cada uno de los relatos del libro de Daniel. El capítulo 4 está relacionado con el capítulo 5, que nos muestra que Dios es juez. El capítulo 7, porque aquí el libro se parte en dos hasta llegar al capítulo 7. El capítulo 7 está relacionado con el capítulo 12 y nos revela que Dios es un Dios de juicio, pero no es único, sino que está con su Hijo haciendo juicio. Y por cierto, el capítulo 7 dice que es un juicio a favor de ¿quién? ¿A favor de quién? Gracias, mi hermano. A favor de nosotros. Esa expresión me gusta más que de los santos, porque hay veces no me siento tan santo. Pero sí sé que Dios hace un juicio y es para salvarte a ti y a mí. ¿Correcto? Es que miren, hay algo que aprendí grandemente. Dios no tiene por qué hacer juicio para condenarnos. ¿Por qué? ¿Cuántos pecaron? Entonces todos estamos condenados. Entonces, ¿para qué va a hacer juicio? ¿O no? ¿Está conmigo, sí o no? Entonces, ¿para qué va a hacer juicio? Él va a hacer juicio para poder presentar evidencias, para poder presentar a Jesús, para poder mostrar el sacrificio de Jesús y darte la oportunidad a ti y a mí de ser salvos. ¿Les parece? Así que cuando Dios hace juicio en el capítulo 7, en el capítulo 12, está haciendo un juicio de salvación, no de condenación. ¿Lo creen? Creámoslo. En el capítulo 8 y capítulo 11 encontramos un conflicto espiritual, pero que se revela. ¿Qué nos revela de Dios? Que Dios es el Dios verdadero al cual debemos adorar. Y saben que es interesante que en el libro de Daniel hay 7 oraciones. ¿Sabían ustedes eso? Hay oraciones en el libro de Daniel. Daniel ora, los amigos oran. ¿Sabían ustedes eso, verdad? Así que el libro de Daniel, podemos tener una semana de oración con el libro de Daniel sin tocar profecía. Podemos tocar una cada día de las oraciones que aparecen en el libro de Daniel. Y en el capítulo 9 y el capítulo 10 es evidente, bueno, el capítulo 1 sin duda alguna, es evidente que Dios escucha nuestras oraciones y las responde. Y por cierto, capítulo 1 encontramos una respuesta de Dios. Capítulo 2 encontramos otra respuesta de Dios a las peticiones. Tú y yo debemos estar seguros que nuestras oraciones Dios las escucha, y lo mejor, las responde. Ok, por lo tanto, hay un Dios que nos cuida detrás de las escenas de la historia. ¿Correcto? No olvides, Dios está atrás de todo lo que estamos viendo. Él está allí. Él está presente por ti y por mí. Y te lo muestro en el capítulo 1.
Voy a invitar a que me acompañes. Voy a poner algunos textos en pantalla, pero ustedes pueden leer sus Biblias. En el capítulo 1, Dios está al control y Dios es el proveedor. Eso lo encontramos en el capítulo 1. Y te voy a dar las evidencias de que Dios está al control y que Dios es el proveedor. Y para ello te voy a llevar al versículo 2 del capítulo 1 de Daniel. Si gustan, pueden buscar en sus Biblias Daniel capítulo 1. ¿Lo tienen? Ok, Daniel capítulo 1. ¿Qué encontramos en Daniel capítulo 1 que nos dice que Dios es el que está en control, Dios es el proveedor? En el capítulo 1, si nosotros vamos al versículo 1, bueno, lo voy a hacer en resumen, ¿ok? Así que en el versículo 1 del capítulo 1 nosotros encontramos que Nabucodonosor sitió. En el versículo 2 del capítulo 1 nosotros encontramos que Nabucodonosor, versículo 1, sitia la ciudad. ¿Sí? ¿Están conmigo en la historia? En el versículo 2 nosotros encontramos que Nabucodonosor colocó. En el versículo 3 nosotros encontramos el verbo que Nabucodonosor trajo a los cautivos. En el versículo 6, en el versículo 20 nosotros encontramos que Nabucodonosor evaluó a los jóvenes. ¿Voy muy rápido? Ok, lean el capítulo 1 en su casa, por favor. No podemos leerlo hoy todo. ¿Hasta qué horas termino? ¿Por qué menciono esto? Solo lo hago de mención. Ustedes pueden leerlo detenidamente en casa. Porque en estos versículos nosotros podemos decir que Nabucodonosor está tomando posesión de todo, que Nabucodonosor tiene el poder para conquistar, que Nabucodonosor tiene el poder para juzgar, que Nabucodonosor tiene el poder de hacer lo que quiera. ¿Sí o no? Sí, pero no podemos dejar de leer el versículo 2. Porque el versículo 2 echa por tierra al famoso Nabucodonosor. ¿Por qué? ¿Qué dice el versículo 2? Y el Señor y Dios, ¿cuál es el verbo ahí? Entregó. En otras palabras, Nabucodonosor no podía sitiar, no podía conquistar, Nabucodonosor no podía enjuiciar, Nabucodonosor no podía hacer nada si Dios no lo permitía. ¿Quién es el que está al control? ¿Dios o Nabucodonosor? Dios. Dios está al control. Lo que Dios permite, quizás nosotros no entendemos hoy. Y aparentemente hay poderes grandes en esta tierra que tienen el control de todo o quieren tomar el control de todo. Pero la verdad es que detrás de la escena Dios está presente. Dios lo permite. ¿Por qué lo permitió? Quizás ese es otro estudio y otra explicación más grande. Pero sí, lo que quiero dejar claro con ustedes hoy es de que independientemente las cosas que nosotros veamos, que otros dicen hacer, Dios está al control. Dios lo permite. Y recuerden Romanos capítulo 8. Todo lo que Dios permite para ustedes y para mí es para
nuestro bien. No lo podemos entender. Mejor dicho, yo no sé cómo haberles explicado ese versículo a Daniel y a sus amigos. ¿Cómo se lo hubieran explicado ustedes? Iban cautivos, iban amarrados, iban exiliados, iban sacados de su tierra, iban exiliados, amarrados, iban a ser casi esclavos. Y ahora expliquémosles que lo que Dios permite es para su bien. ¿Fue para bien de ellos? Ya los puse en qué pensar, ¿verdad? Vi sus mentes. Mis hermanos, Dios tiene propósitos y esos propósitos son grandes para tu vida. Vamos a un detalle más en el capítulo 1, en el versículo 9. Recuerden, Dios está al control y Dios es el proveedor. En el versículo 9 encontramos otro verbo muy enfático que dice: y Dios concedió, dio a Daniel. ¿Qué le dio a Daniel? Gracia y buena voluntad ante el jefe de los eunucos. No sé si ustedes comparten con eso conmigo, pero no era que Daniel era bonito, ¿verdad? Era Dios actuando, era Dios tocando el corazón de una persona incrédula. Y en Daniel lo vemos muy seguido. Nabucodonosor era de la iglesia. No, y tiene un sueño. Dios se revela a él. Wow. Y ahora Dios pone algo en el corazón de aquel hombre para que tenga gracia con Daniel y le conceda la petición que está haciendo. ¿Cuál es la petición que hacía Daniel? ¿Recuerdan esa petición? De la comida. De la comida. De la comida. Era la petición. Y Daniel y a costa, como dice la historia, y como cuentan la historia, a costa de su vida, aquel jefe le permite a Daniel y a sus amigos tener un cambio en la alimentación. Todo porque Daniel quería ser fiel a Dios. No quería contaminarse. No quiero que se malentienda. Yo he sido beneficiado del vegetarianismo. Y yo viví un ejemplo, o mejor dicho, Daniel fue un ejemplo para mí en un momento de mi vida donde yo tuve que viajar a diferentes lugares con personas completamente incrédulas, o no sé hasta dónde decir incrédulas, pero con un régimen alimenticio muy abierto. Y yo tenía que viajar con ellos y comer con ellos. Y lo primero que vino a mi mente fue Daniel. Y yo dije, ok, aquí la salida es: si no soy vegetariano, hoy me vuelvo vegetariano. ¿Verdad? Hoy me vuelvo vegetariano, porque de repente estábamos comiendo y de repente a más de algunos se les salió decir lo que estaban comiendo. Pero gracias al ejemplo de Daniel, yo pude, te digo así directamente, no me pude contaminar. Por lo menos de comida, no. En esa ocasión, no. ¿Por qué? Porque seguí el ejemplo de Daniel. Ok, de aquí en adelante
estos viajes yo soy 100% vegetariano. Y mientras por ahí decían que bien rica estaba la culebra, que bien rico estaba el sapo, que bien rico estaba no sé qué, yo decía, gracias Señor, ricas están las verduras. Digo esto porque voy a hacer una aclaración importante para mí acá. Recordemos que Dios es el que está al control y Dios es el que provee. La gracia que encontró Daniel, la evaluación positiva que encontraron en Daniel fue obra de Dios. Cuidado con eso. Hay veces he oído que han dicho que es obra del vegetarianismo. Y yo les diré que lo que vivió Daniel en aquel momento fue directamente la mano de Dios. Y por eso el versículo dice que Dios fue el que concedió. ¿Qué concedió? Gracia. Y en el versículo 17, donde se dan los resultados del vegetarianismo de Daniel, y yo voy a cambiar ese concepto, no del vegetarianismo de Daniel, sino de la fidelidad de Daniel a Dios. Porque también conozco, me contaron de una persona más vegetariana, no sé cómo le llaman ¿me ayudan? Hay un veganos, okay. Una persona vegana, pero de la iglesia satánica, ¿ok? Entonces el vegetarianismo no nos hace cristianos. Sí es bueno para nosotros, es saludable para nosotros. Me preguntaron, ¿usted está a dieta? Me preguntaron. Y yo le dije, sí. Y me dijeron, oh, ¿y por qué se pone a dieta usted? ¿Ya está bien gordito? No está tan gordito, me dijeron. No, es que yo tengo una dieta saludable. ¿Correcto? Y esa es la que debemos practicar nosotros. Una dieta saludable. Pero una dieta saludable con la fidelidad a Dios, que fue lo que pactó Daniel. Daniel pactó ser fiel a Dios. Y dice que la fidelidad de Daniel no fue Daniel, sino que los que veían a Daniel, ¿cómo lo vieron? ¿Cómo lo vieron? No fue Daniel diciendo, es que yo soy fiel, Dios me cuida y me bendice y me provee. No. La gente, los guardias, Nabucodonosor, los no cristianos, vieron en Daniel, ¿qué vieron? Conocimiento, inteligencia, versículo 17, sabiduría, entendimiento. ¿Gracias a quién? Gracias a Dios. Dios dio, dice el versículo 17. Así como decía el versículo 9, Dios concedió. En el libro de Daniel nosotros encontramos que Dios está al control y Él provee. No es lo que el hombre dice que hace y que puede hacer, es lo que Dios permite que se haga. ¿Qué permites tú que Dios haga en tu vida? Muchas veces nos ponemos a pensar en los no de la iglesia, en los no creyentes, y no nos damos cuenta de que mucho mensaje por no decir todo el mensaje de la Biblia, es para nosotros los que creemos. ¿Quién está al control de tu vida?
Dios o nosotros tenemos el control? ¿Ya le diste el control de Dios a tu vida? Dice el pensamiento que traía que hay un Dios que nos cuida detrás de la escena, pero ese Dios se puede manifestar y se manifiesta cuando tú y yo lo permitimos, cuando tú y yo le damos el control, cuando nos dejamos guiar por Él, es cuando Él se manifiesta. Y los demás, así como con Daniel y sus amigos, van a ver en nosotros algo diferente, algo extraordinario, algo inexplicable, y es el momento en el cual declarar que es Dios el que está obrando en tu vida, que es Dios el que está en control de tu vida, que yo le he dejado que Dios dirija mi vida. Y es interesante, y si no lo has visto es porque no lo quieres ver o no te has dado cuenta que Dios está proveyendo a tu vida. Dios está cuidando de ti. Y hay cosas que debemos enfrentar. Daniel enfrentó esa deportación, ¿verdad? Quizás vamos a enfrentar momentos difíciles nosotros, o estamos enfrentando momentos difíciles nosotros. Pero eso no quiere decir que Dios perdió el control. Eso tampoco quiere decir que Dios no provee a tu vida, sino que al contrario, en la crisis, en las incapacidades tuyas y mías, es cuando vamos a ver en gran medida la obra de Dios. Es que vamos a ver que es realmente Dios el que provee. Termino con mi testimonio, o un corto testimonio. En mi país no me iban las cosas tan mal antes de venir acá. Tenía un buen trabajo, no me podía quejar, servía a Dios, también como primer anciano. Pero de repente se dio, sin esperarlo, que me quedé sin trabajo y tuve que venir aquí a los Estados Unidos. Mis hermanos, cuando vine aquí a los Estados Unidos, una de mis expresiones más comunes eran: me tocó la de Moisés. ¿Ok? Dios me mandó al desierto. Yo no sé si a ustedes les pasó, pero a mí Dios me mandó al desierto. Y después de decir que venía por corto tiempo, comencé a decir: recuerda, Jesús, que Moisés estuvo 40 años en el desierto para poder aprender, y creo que no aprendía, así que tienes que aprender rápido, Jesús. Mis hermanos, y hoy puedo dar testimonio, y hoy doy testimonio, que Dios me trajo acá para enseñarme que Él es el que provee. Que si tú y yo aceptamos que Él nos guíe, Él provee, Él cuida. Y no es cuando estamos bien, es cuando nos hace falta que Dios provee. No con eso te digo,
tienes que esperar que te haga falta. No, date cuenta hoy. Démonos cuenta hoy que Dios provee por nosotros, que Dios nos cuida y que la historia narrada en el libro de Daniel tiene un final grandioso, no solo en el capítulo 2, en el capítulo 7, en el capítulo 12 encontramos un final extraordinario, y es Jesús viniendo por ti y por mí para darnos vida eterna y una vida mejor. No dudes. Dios, si bien es cierto, está atrás de todos estos acontecimientos, pero Él no está lejos de ti. Él está con nosotros y Él provee a nuestras vidas. Que así lo vivan, que así lo sientan, y que eso los lleve a mantener, nos lleve a mantener la fidelidad a Él, porque un poco de tiempo más y Jesús vendrá. Que Dios me los bendiga.